Origen y contexto histórico de San Eutiquiano. San Eutiquiano nació en una época de gran turbulencia para la Iglesia y el Imperio romano. Aunque los detalles precisos sobre su lugar y fecha de nacimiento no se conocen con exactitud, se estima que vivió durante la segunda mitad del siglo III, en un periodo marcado por las constantes persecuciones contra los cristianos y la inestabilidad política del imperio. Roma estaba atravesando una crisis severa, el llamado anarquía militar. 235 a 284 después de Cristo, había generado una sucesión caótica de emperadores, muchos de ellos asesinados o derrocados en cuestión de meses. Esta inestabilidad afectaba profundamente a todas las instituciones del Estado, incluyendo a la Iglesia, que enfrentaba crecientes presiones tanto desde el poder imperial como desde sectores paganos que veían al cristianismo como una amenaza a la tradición romana. Durante este tiempo, el cristianismo seguía siendo una religión ilegal, y aunque algunos emperadores habían mostrado cierta tolerancia ocasional, otros lanzaron campañas sistemáticas de represión. Uno de los períodos más difíciles fue el reinado de Diocleciano, 284 a 305, quien inició una de las persecuciones más brutales contra los cristianos en el año 303. Sin embargo, San Eutiquiano probablemente ejerció su ministerio antes de esta etapa, durante el pontificado de sus predecesores, en un momento en el que la Iglesia intentaba consolidar su estructura organizativa mientras sobrevivía a oleadas intermitentes de opresión. La sociedad romana de entonces era profundamente pluralista en cuanto a religiones, pero el politeísmo oficial seguía dominando la vida pública. Los cultos imperiales, dedicados al emperador como una figura divina, eran obligatorios para todos los ciudadanos, y negarse a rendir culto ante las estatuas imperiales era considerado traición. Esto generaba un clima de sospecha hacia los cristianos, quienes rechazaban participar en estas prácticas religiosas. Como resultado, muchos fieles fueron perseguidos, encarcelados o ejecutados por su fe. En este entorno hostil, los líderes eclesiásticos tenían que ser no solo pastores espirituales, sino también diplomáticos capaces de mantener la unidad de sus comunidades bajo condiciones extremadamente difíciles. A pesar de las dificultades, la Iglesia en Roma estaba desarrollando una estructura más sólida, con un papa que actuaba como autoridad central y guía moral. La doctrina cristiana se iba definiendo poco a poco, enfrentando herejías como el gnosticismo y el modalismo, que distorsionaban la comprensión de la Trinidad y la naturaleza de Cristo. San Eutiquiano, como líder de la comunidad cristiana romana, tuvo que navegar entre estos desafíos teológicos y las tensiones políticas del momento, asegurando que la fe se mantuviera pura y que la Iglesia pudiera continuar su misión evangelizadora en medio de la adversidad. Elección como papa y primeros años de pontificado. San Eutiquiano fue elegido papa en el año 275, tras la muerte de su predecesor, el papa Félix Pelemarro. Su elección se produjo en un momento crucial para la Iglesia, ya que aunque el emperador Aureliano, 270 a 275, había mostrado una postura relativamente neutral frente al cristianismo, el ambiente general seguía siendo hostil debido a la persistente hostilidad del Estado romano hacia las prácticas religiosas no oficiales. No se tienen registros detallados sobre cómo se desarrolló el proceso de selección, pero es probable que haya sido elegido por consenso entre el clero romano, reconociendo en él a un líder capaz de mantener la cohesión de la comunidad cristiana en tiempos inciertos. Desde el comienzo de su pontificado, San Eutiquiano se enfrentó a múltiples desafíos. Uno de los principales fue la necesidad de fortalecer la organización interna de la Iglesia romana, que aún estaba recuperándose de las persecuciones anteriores y debía adaptarse a un entorno cambiante. Bajo su liderazgo, se trabajó activamente en la reestructuración de las comunidades cristianas, asegurando que los sacerdotes y diáconos estuvieran bien formados y dispusieran de los recursos necesarios para atender a los fieles.
También promovió la construcción y restauración de lugares de culto, ya que muchos templos clandestinos habían sido destruidos o confiscados durante las épocas de mayor represión. En el ámbito pastoral, San Eutiquiano se destacó por su cercanía a los fieles y su preocupación por los más necesitados. Durante su pontificado, se intensificó la labor caritativa de la Iglesia, especialmente en relación con los pobres, enfermos y prisioneros. Organizó redes de asistencia que permitieron a los cristianos apoyarse mutuamente en momentos de dificultad, lo cual no solo fortaleció la solidaridad interna, sino que también mejoró la imagen de la Iglesia frente a la sociedad romana. Esta actitud de servicio y misericordia contrastaba notablemente con la indiferencia de muchas instituciones civiles, contribuyendo a la expansión gradual del cristianismo, incluso entre aquellos que no profesaban públicamente la fe. En el aspecto doctrinal, San Eutiquiano se enfrentó a las herejías que seguían amenazando la pureza de la enseñanza cristiana. Entre ellas, el gnosticismo y el modalismo seguían extendiéndose en algunas regiones, generando confusiones sobre la verdadera naturaleza de Dios y de Jesucristo. El Papa se dedicó a combatir estas ideas erróneas mediante cartas pastorales, reuniones conciliares y la promoción de escritos teológicos claros que ayudaran a los fieles a discernir la verdad de la falsedad. Además, mantuvo correspondencia con obispos de otras sedes, reforzando la unidad de la Iglesia universal y asegurando que las decisiones tomadas en Roma fueran respetadas en otras partes del mundo cristiano. Su firmeza en la defensa de la ortodoxia le ganó tanto admiradores como enemigos, especialmente entre aquellos que buscaban diluir o modificar la doctrina cristiana para hacerla más aceptable ante las autoridades romanas. Sin embargo, su compromiso con la verdad revelada y su dedicación al cuidado espiritual de su grey hicieron de San Eutiquiano un papa crucial en la historia temprana de la Iglesia, sentando las bases para futuras generaciones de líderes eclesiásticos. Políticas internas y reformas religiosas. Durante su pontificado, San Eutiquiano implementó una serie de reformas internas que fortalecieron la estructura de la Iglesia y reforzaron su autoridad moral y espiritual. Reconociendo la importancia de una administración eficiente, trabajó activamente para mejorar la gestión de los recursos eclesiásticos y garantizar que las diócesis bajo su jurisdicción estuvieran bien gobernadas. Una de sus principales preocupaciones fue la formación y disciplina del clero, por lo que emitió decretos destinados a combatir la simonía, la corrupción y la laxitud moral entre los sacerdotes. Bajo su liderazgo, se promovió una renovación espiritual que enfatizaba la vida ascética y el servicio pastoral, asegurando que los ministros de la Iglesia fueran modelos de virtud y devoción. Además de sus esfuerzos en la reforma clerical, Pelagio II dedicó especial atención a la liturgia y la vida monástica. Durante su tiempo, los monasterios desempeñaban un papel crucial en la vida religiosa y social, proporcionando servicios de caridad, educación y conservación del saber cristiano. El Papa animó la fundación de nuevos monasterios y promovió la observancia estricta de las reglas monásticas, especialmente la regla de San Benito, que había comenzado a extenderse en Italia. Al mismo tiempo, impulsó reformas litúrgicas que estandarizaron ciertos aspectos del culto, asegurando una mayor coherencia en la celebración de los sacramentos y en la recitación de los oficios divinos. Estas medidas no solo ayudaron a unificar la práctica religiosa en toda la Iglesia occidental, sino que también fortalecieron la identidad católica frente a las influencias externas. Otro aspecto crucial de su gobierno interno fue su enfoque en la caridad y la asistencia social. En un momento en que Roma y otras ciudades italianas sufrían los efectos devastadores de la peste y las continuas incursiones bárbaras, Pelagio aseguró que la Iglesia se convirtiera en un refugio para los más necesitados. Organizó redes de ayuda para alimentar a los pobres, cuidar a los enfermos y proteger a los desplazados por la guerra. Su ejemplo personal de humildad y servicio inspiró a muchos fieles a involucrarse en obras de misericordia, consolidando así
el rol de la Iglesia como institución central en la vida comunitaria. Estas reformas y políticas internas no solo mejoraron la organización de la Iglesia, sino que también reforzaron su autoridad moral y espiritual. Bajo el liderazgo de Pelagio II, la Iglesia romana se consolidó como una institución sólida, capaz de guiar a los fieles en tiempos de crisis y defender su independencia frente a las presiones externas. Su legado en este ámbito sentó las bases para el fortalecimiento del papado en los siglos siguientes, especialmente durante el reinado de su sucesor, San Gregorio Magno, quien continuaría muchas de sus iniciativas. Interacción con otros líderes religiosos y desarrollo de la Iglesia Universal. Durante su pontificado, San Eutiquiano mantuvo correspondencia constante con diversos obispos y líderes eclesiásticos de diferentes regiones, reforzando la conexión entre Roma y las demás sedes episcopales. Su objetivo principal era asegurar la unidad doctrinal de la Iglesia y prevenir la propagación de ideas consideradas heréticas o divisivas. Entre sus cartas más destacadas figuran aquellas dirigidas a los obispos de Galia, Hispania y África, donde expresaba su preocupación por la infiltración de prácticas religiosas no ortodoxas y ofrecía orientación pastoral sobre cómo combatirlas. Estas comunicaciones no solo servían como herramientas de coordinación, sino que también reforzaban la autoridad moral del Papa como cabeza espiritual de la cristiandad. Una de sus principales preocupaciones fue la situación en África, donde el donatismo seguía teniendo adeptores, a pesar de haber sido condenado en concilios anteriores. Pelagio escribió varias cartas a los obispos africanos, instándolos a trabajar por la reconciliación de los donatistas con la Iglesia católica, promoviendo la paz y la unidad en lugar de la confrontación. También mostró interés en la situación de los cristianos en Siria y Palestina, donde las tensiones con el Patriarcado de Constantinopla seguían siendo un tema delicado. A través de sus escritos, intentó mediar en ciertas disputas doctrinales y recordar a los obispos orientales la importancia de mantener la comunión con Roma. Además de su labor epistolar, Pelagio II jugó un papel crucial en la organización de concilios provinciales en Italia y otras partes de Occidente. Estos encuentros permitieron discutir cuestiones de disciplina eclesiástica, clarificar puntos doctrinales y reafirmar la autoridad del Papa como árbitro final en asuntos de fe. Uno de los temas más recurrentes en estos concilios fue la necesidad de combatir la simonía y la laxitud moral entre el clero, problemas que amenazaban la integridad espiritual de la Iglesia. Las decisiones tomadas en estos concilios fueron luego enviadas a Roma para su revisión y aprobación, consolidando así el modelo de gobierno centralizado que caracterizó al papado en los siglos posteriores. Gracias a estos esfuerzos, la Iglesia Universal se fortaleció en su estructura y en su mensaje doctrinal. Bajo el liderazgo de Pelagio II, Roma se consolidó como el centro de la cristiandad occidental, capaz de influir en las decisiones de obispos de múltiples regiones y mantener una visión coherente de la fe cristiana. Esta red de comunicación y autoridad contribuyó a que la Iglesia sobreviviera a las turbulencias de la época y se preparara para enfrentar nuevos desafíos en el futuro. Últimos años, muerte y canonización. En los últimos años de su vida, San Eutiquiano enfrentó nuevas dificultades relacionadas con la inestabilidad política y social en Italia. Aunque ya había superado la peste y las tensiones con el Imperio bizantino, la presencia de los lombardos en el norte del país seguía siendo una amenaza constante. Roma, aunque no había caído directamente bajo el control lombardo, vivía en un estado de alerta permanente, y Pelagio se vio obligado a negociar con estos reinos germánicos para garantizar la seguridad de la ciudad y la continuidad de la vida eclesiástica. Sus esfuerzos diplomáticos, combinados con su liderazgo espiritual, permitieron mantener cierto grado de estabilidad en un entorno hostil. Sin embargo, su salud se deterioró progresivamente debido a la carga de trabajo y las tensiones constantes de su cargo. Según testimonios de la época,
Pelagio envejeció prematuramente, afectado por las preocupaciones del gobierno eclesiástico y las responsabilidades pastorales. A pesar de sus males físicos, no dejó de cumplir con sus deberes, participando en reuniones conciliares, escribiendo cartas a obispos de diversas regiones y supervisando las reformas internas que había iniciado desde el comienzo de su pontificado. Su dedicación inquebrantable a la Iglesia fue reconocida ampliamente por sus contemporáneos, quienes lo describieron como un hombre de gran piedad y firmeza moral. San Pelagio II falleció el 7 de febrero del año 590, tras casi 12 años de pontificado. Su muerte fue lamentada profundamente por el clero y los fieles de Roma, quienes reconocían en él a un papa que había defendido la fe con valentía y había trabajado incansablemente por el bienestar de su grey. Fue sepultado en la Basílica de San Pedro, junto a otros papas de su época, y pronto comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Aunque en aquel entonces no existía un proceso formal de canonización como el actual, su vida de virtud, su defensa de la ortodoxia y su liderazgo pastoral llevaron a que fuera reconocido como santo por aclamación popular. Su legado perduró especialmente a través de su sucesor, San Gregorio Magno, quien continuó muchas de las reformas y políticas que Pelagio había iniciado. Su figura sigue siendo recordada como un papa que supo enfrentar los desafíos de su tiempo con sabiduría y determinación, dejando una huella duradera en la historia del papado y la Iglesia universal. Legado de San Eutiquiano en la historia del papado. El legado de San Eutiquiano en la historia del papado es fundamental, especialmente en lo que respecta a la consolidación de la autoridad papal frente al poder imperial y la defensa de la ortodoxia doctrinal. Su enfrentamiento con el patriarca de Constantinopla, Eutiquio, y su negativa a reconocer el título de patriarca ecuménico, marcaron un punto de inflexión en la relación entre Roma y el Imperio bizantino. Esta postura firme no solo reforzó la independencia doctrinal del papado, sino que también estableció un precedente importante para futuros papas que buscarían resistir la injerencia imperial en los asuntos eclesiásticos. Su insistencia en que el Papa era el único árbitro supremo en cuestiones de fe sentó las bases para el fortalecimiento de la autoridad romana en la Iglesia universal. Además de su labor diplomática y doctrinal, Pelagio II dejó un impacto duradero en la organización interna de la Iglesia. Sus reformas clericales, enfocadas en combatir la simonía y promover la vida ascética entre el clero, ayudaron a revitalizar la moral eclesiástica en un momento de decadencia moral y espiritual. Su énfasis en la liturgia y la vida monástica también contribuyó a la estandarización de las prácticas religiosas, asegurando una mayor coherencia en la celebración de los sacramentos y en la vida contemplativa. Estas reformas no solo beneficiaron a la Iglesia en su tiempo, sino que también influyeron en las políticas de sus sucesores, especialmente en el pontificado de San Gregorio Magno, quien continuaría y expandiría muchos de sus ideales. Como figura canónica, San Pelagio II es recordado por su integridad, su celo pastoral y su compromiso inquebrantable con la unidad de la Iglesia. Su canonización, aunque informal según los estándares modernos, refleja el reconocimiento generalizado de su santidad y su contribución a la vida espiritual del cristianismo. Su festividad se celebra el 7 de febrero, fecha en la que se conmemora su muerte y se rinde homenaje a su legado como defensor de la fe y constructor de una Iglesia más sólida y cohesionada.